nosotros la veíamos recién en pantalla, Lucía Dammert, para conversar esta mañana sobre Hola, seguridad Lucía. Y sobre estos temas que nos tienen tan preocupadas y preocupados. ¿Cómo estás? Buenos días, Lucía. Hola, buenos días, acá estamos. Muchas gracias. Casi últimos días del año. Sí, Así es. muchas Oye, Lucía, gracias. yo tengo una pregunta de entrada para aprovechar el tiempo, tomando en cuenta que cierra el año. Estaba leyendo un informe ayer que fue lo que me alertó y sentí que era importante poder entenderlo. Los números que hablan de un recrudecimiento de la delincuencia en Chile, ¿no? De acuerdo a datos de Carabineros, los asesinatos aumentaron un 83% en la zona sur de la región metropolitana. De acuerdo a datos de la Fiscalía, también se ha leído un aumento cercano al 80%. Y está también lo que ya sabemos y comentábamos justo antes de presentarte, ¿no? Estas balaceras que han ocurrido en distintos lugares de la ciudad. Yo diría que con un nivel de desplante, de exhibicionismo, de descaro, un poco inusual, quizás también alertando de algo que ya sabemos no partió la semana pasada, pero que se está manifestando de manera bien evidente en estos últimos días. ¿Cómo lo lees tú? Sí, bueno, buenos días, gracias por la invitación. A ver, las balaceras es algo permanente en Chile y en Santiago especialmente. Hay los datos 2016 de la encuesta CACEN que llevaron a que el presidente Piñera organice una mesa especial sobre temas balaceras, mostraba que casi 2,5 millones de personas sentían balaceras en su casa todo el tiempo. Y cuando uno mira los datos 2016 de la encuesta comunal de la Subsecretaría de Prevención del Delito, se encuentra que en algunas comunas ese porcentaje sube a 70% de los vecinos, 80% de los vecinos. Lo que pasa es que, claro, una cosa es sentir balaceras y otra cosa es ver enfrentamientos. Y creo que ya nos habíamos acostumbrado al hecho de que, bueno, había balaceras, que un poco se invisibilizaban las balas locas, ¿cierto? De rato en rato, y nosotros mismos lo hemos conversado acá. Claro. Estas situaciones de niños y personas que han fallecido incluso porque les cae una bala por la ventana. Claro. Como que eso lo habíamos normalizado, pero esto que ocurre en Maipú, donde uno ve uso, digamos, efectivo de violencia armada en contra de población civil que está por ahí dando vueltas, supuestamente un ajuste de cuentas vuelve a poner el tema en la palestra y lo que demuestra es que ya estamos como en un paso superior, donde no solamente es la utilización del arma para demostrar poder o para demostrar que uno está por encima del Estado, sino también, digamos, para un nivel de violencia expresiva en el marco de espacio público, ¿no? Y eso sin duda es muy preocupante, y lo ligo con lo que tú decías, Mauricio, que es que efectivamente han aumentado los homicidios. Y lo más preocupante es que esos homicidios no aumentan de forma aleatoria en toda la ciudad o en todo el país, sino que se concentran en ciertos territorios, en un sector, donde cuando uno hace el zoom y mira algunas manzanas donde han habido 2, 3 homicidios en el último semestre, ahí localizados, ¿no? Entonces, efectivamente estamos, yo creo que frente a un fenómeno que hay que mirar con mucho más detalle. ¿Puedo hacer una pregunta más? Perdón, sí, por dale, supuesto, Daniel. Mauricio, dale. Para no perder el hilo. Bueno, claro, efectivamente, por ejemplo, la zona sur, sin querer mencionarla siquiera para no generar la sensación que también es muy incómoda para los vecinos, de estigmatizar esos barrios, digamos, ¿no? Pero efectivamente uno ha visto ahí como un recrudecimiento de la violencia. El gobierno, especialista en culpar el empedrado, dice que, entre otras cosas, esto responde a que el Parlamento no avanza en su propia agenda, ¿no? Y por otro lado, recuerdo una frase incómoda y también lanzada un poco al voleo de una autoridad de la PDI hace un par de semanas que decía que se ha advertido en el modus operandi de ciertas bandas en Chile métodos que no eran habituales en el país, insinuando con aquello de que la presencia de extranjeros podrían haber modificado la conducta delictual en Chile, también abriendo la puerta a que eso podría explicar este aumento, ¿no? Siendo claro y para despejar las dudas, digamos, ¿tienen asidero aquellas versiones? El jefe de la PDI de narcóticos fue jefe en el aeropuerto, entonces también puede tener algún sesgo de confirmación, ¿cierto? Porque efectivamente en el aeropuerto lo que uno ve es mucha gente que viene del extranjero con droga. A ver, creo que hay que tener cuidado. Una cosa es que se hayan encontrado algunos miembros de organizaciones criminales que están vinculados con organizaciones de otros países, lo cual sería natural porque nosotros consumimos y transportamos, pero no producimos cocaína.
Entonces, obviamente, en la interrelación entre los que venden, producen y los que consumen, hay vinculaciones. Otra cosa, y yo creo que eso es innegable, y el mundo criminal se mueve muy fácilmente. Otra cosa es decir que el fenómeno de la migración se vincula con la criminalidad, porque esto es como decir que todo el proceso, digamos que toda la delincuencia en Europa es chilena porque hay 5 bandas de lanzas. Claro. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que nos duele un poco más cuando nos sentimos interpelados, ¿cierto? Pero no son pocos los estudios que muestran que hay bandas de chilenos en Europa. De ahí a que sea la migración chilena la que genera la violencia, digamos, el lanzazo en las calles europeas, yo creo que es dudable. Entonces acá también yo creo que efectivamente hay en algunos sectores que no deben de representar ni el 0,00001% de la población, una vinculación bien clara y bien expresiva entre algunos grupos criminales que tienen vinculaciones con otros países, sobre todo países productores o países que están en el centro del tráfico. También lo podemos ver cuando hablamos de trata de mujeres, cuando hablamos de tráfico de migrantes, cuando hablamos de tráfico de armas. Y seguramente ahí serán gente de otros países. Pero de ahí a dar el salto cuántico de hablar del proceso migratorio y la criminalidad me parece irresponsable y me parece poco acertado, porque además están los estudios del CEP, digo, no solamente estudios nuestros de la Universidad de Santiago, estudios de la Universidad Alberto Hurtado, estudios del Servicio Jesuita de los Migrantes, que todos han demostrado con números e investigación que esa relación es una relación espuria. Sí, yo en ese sentido leía que, no me acuerdo si era 0,2 o 2% la relación entre delincuencia y migración, pero es marginal igual, aunque sea claro. 2% o 0,2, no me acuerdo si era 0,2 o 2, pero bueno, pero esa era la relación entre delincuencia y migración. Entonces, claramente, la otra mención es una mención alarmista que es intencionada. Parece que Lucía se nos pegó. Ay, parece que sí. Sí, y Mauricio también, quedamos los dos. Ah, no, Mauricio está. No, Mauricio sí. Mauricio, muévete. Entonces, ahí está Lucía. Y quedó en el aire lo del gobierno. Salió toda la jauría de perritos. Se escuchó. Y se murió. Lucía, solo para cerrar, quedó en el aire, perdona Daniel, pero solo que quedó en el aire lo de la versión del gobierno, que siempre culpa a alguien más, ¿no? Al gobierno anterior, claro, a la fiscalía, al Ministerio Público, ahora los parlamentarios, claro, o los extranjeros, o lo que sea, digamos, ¿no? El 10%, lo que sea. Pero digo, cuando dicen que es el Parlamento el que nos deja avanzar en una agenda antidelincuencia, ¿qué se puede decir al respecto? No, bueno, primero que muchas de las leyes, de las 11 leyes, son malas leyes, así que felizmente no están pasando, porque si pasaran, digamos, estaríamos peor. Segundo, que si bien es este gobierno, digamos, excesivamente, pero es la política la que ha mirado para el costado. Y creo que ahí hay que hacer un mea culpa gigante. Y la centroizquierda, que ha gobernado 24 años de los últimos 30, tiene que hacer un mea culpa respecto a los temas de seguridad. Tiene que hacer un mea culpa respecto a la discusión que instaló sobre el tema de la marihuana, la descriminalización de la marihuana, porque había el espacio político para hacer esa discusión y no se dio. No se dio porque se dio a la presión del populismo punitivo. Y si uno mira las discusiones de lo que fue el gobierno de la presidenta Bachelet número 2, con la discusión, por ejemplo, de pasar marihuana a la segunda lista, claro, la verdad es que lo hicimos pésimo, pésimo, porque existe la percepción que la ciudadanía lo que quiere es castigo. Y creo que abierta la temporada del realismo mágico que implica las propuestas electorales de las elecciones en seguridad, bueno, ya salió Carter a ofrecer que los carabineros tengan subametralladoras. Ya de hoy en adelante hasta noviembre del próximo año vamos a escuchar todo tipo de innovaciones basadas en cero evidencia, de lado y lado, y ahí creo que si bien este gobierno, cuando le pone el pie al Congreso, ayuda muy poco, ayuda realmente muy poco, sabe que en el Congreso hay muchos representantes que estuvieron en gobiernos anteriores, que están un poco amarrados porque no pueden decir que hicieron algo cuando estaba en el gobierno anterior, muy distinto. Claro. Sí, Daniel, no, ahora... lo que yo
Sí, yo mencionaba, Lucía, cuando te quedaste pegada, que los estudios que había leído yo de las 3 instituciones que tú por lo menos mencionaste, no me acuerdo si era 2% o 0,2% la relación entre inmigrantes y delincuencia. Esa era, en todos los estudios, no me acuerdo si era 2% o 0,2% la relación. Eso es una cosa. Y lo otro, yo quiero insistir un poquito en lo que dice Mauricio, porque tenemos un presidente que dijo con un gran letrero que debe estar ahí la foto, delincuentes, se le acabó la fiesta. Y lo ha hecho peor, o sea, no lo ha hecho bien. Porque convengamos que el tema de la violencia, el tema de la delincuencia es un tema muy de la gente de derecha, ¿no? O sea, es un tema de ellos, que ellos manejan, que ellos lo ponen como primera prioridad. El otro día Kast, lo entrevistaron en la red, en ese programa Pauta Libre, y decía que el primer problema, porque le decía, bueno, ¿cuáles son sus 3 primeras medidas? Delincuencia. Fue la primera que hizo, siendo consecuente con el pensamiento de derecha, ¿no? Pero en eso han fallado. O sea, si uno dijera, bueno, ¿sabes qué? La derecha es su tema y ya, ok, porque además las clases altas, él no tiene problema de salud, no tiene problema de educación, no tiene problema del agua, no tiene problema de esto, lo otro, tienen un problema de delincuencia. Por lo tanto, para ellos, para el sistema, para los sectores más acomodados, para la élite, el problema de delincuencia, claro, es un problema. Entonces, hacerse cargo de eso debería decir, bueno, tú deberías hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque tú eres el que lo tiene como prioridad 1, pero no lo hacen mejor. Según lo que decía Mauricio recién, había un aumento delincuencial en ciertos sectores. Entonces, no lo hacen mejor. Ahora, y aquí la pregunta de fondo, y con esto no te lateo, hay un negocio de la seguridad. Hay un negocio de las alarmas, hay un negocio de los pinchos, hay un negocio de las armas mismas, hay un negocio con el miedo. ¿Qué pasa ahí? Porque en el fondo hay una cuestión con la derecha y la seguridad. No sé si tú lo puedes desarrollar. Sí, a ver, varias cosas. Creo que lo primero es decir que en el mundo popular es el mundo que más está afectado por la inseguridad, porque es el mundo que no tiene alarmas, es el mundo que su municipio no le puede poner unos carritos que dan vueltas, y que efectivamente generalmente tiene menos carabineros, ¿cierto? Los sectores populares son aquellos que están más afectados. Probablemente están afectados de un montón de otras cosas más, entonces son menos vocales en los medios de comunicación. Y como hemos visto, si le roban el auto a Cecilia Boloco, sale pero profusamente en todos lados, pero todos los días le roban los autos a un montón de gente en los sectores medios, medio bajos, y no aparece en ningún lado. Entonces también los ciudadanos tenemos un peso diferencial en los temas de seguridad. Claro. Y efectivamente la derecha ha sido muy poco hábil para enfrentar los temas de seguridad desde lo que son las bases mismas del problema, que no es efectivamente aumentar la capacidad de carabineros, ni aumentar la dotación, ni contar drones, sino son los temas más estructurales. Y lo que estamos viendo hoy día es que hay no solamente una enorme incapacidad real, sino además una incapacidad narrativa, ¿no? Y eso está de la mano, y yo creo que tú, Daniel, haces un buen punto al hablar del tema de la industria, porque la industria es una industria que está regulada por carabineros, y donde la relación entre la industria y la institución policial es muy fuerte. Sin ir muy lejos, casi todos los gerentes de la industria de seguridad privada son ex policías, sí. Lo cual no está tan malo, salvo que hay unos pequeños problemas de intereses creados, ¿no? Entonces, una de las tareas que hemos conversado, y lo hemos conversado con ustedes en otras ocasiones, de la reforma de la policía, creo yo, es sacar los temas de seguridad privada y generar un ente regulador, tipo una superintendencia, que tenga niveles de autonomía para ponerle coto a muchas cosas. Si ustedes miran con algo de ánimo, a estas alturas, ¿qué es lo que hay que tener? La noticia periodística, los principales canales de televisión sobre hechos delictuales, la mayoría son infomercials, son un poco de comerciales, digamos, ¿no es cierto? De la empresa que vende el cosito para apretar y aparece la seguridad, visto como una noticia, pero en realidad atrás de la noticia hay un interés. Y esto debería estar regulado, ¿sí? Y también hay un interés policial. Entonces ahí, digamos, parte del temor que tiene la población no es solamente los hechos que están ocurriendo, sino también es esta estrategia, digamos, de vinculación con la industria. Y creo que tienes razón, hay un camino largo por recorrer. Ahora, Lucía, tengo una pregunta. Todo esto que estamos viendo, ¿no es cierto? Tú estabas hablando de la industria, lo cual me deja
la verdad no lo había pensado, pero claro, cuando muestran esos infomerciales en los noticieros, como si fuera una noticia de verdad, cuando en realidad lo que están haciendo detrás es decirte, compre la camarita, que tenga la alarma, nosotros vamos a llamar a todo el mundo. Pero también hay un tema que tiene que ver con el descrédito de nuestras policías. Y en estos momentos siento que muchos no entendemos mucho lo que está pasando, porque vemos que, no sé, tenemos toque de queda en la noche, pero ha aumentado la presencia, como que la sentimos más, por ejemplo, de las bandas, de los narcos, con todo esto que tiene que ver con los fuegos artificiales, ¿verdad? Las balaceras, hay un nivel de armas que no habíamos visto en nuestro país anteriormente, eso es real, digamos, o sea, pero también vemos ayer, por ejemplo, que llegan los carabineros a esta fiesta y se le arranca a la gente. ¿Viste? Paciencia de ellos mismos y corren detrás sin ningún sentido. Springfield, claro, yo te dije. Todo esto como descrédito de las policías hace que también sientan, no sé, los delincuentes como que tienen más confianza en salir a la calle con estas armas, con estos... Como que no me va a pasar nada. Eso, como que se sienten dueños de la calle, por decirlo de alguna manera. Sí, a ver, hay dos cosas. Creo que una es que donde hay mercados ilegales hay crimen. Y si estamos hablando que hay cada vez más crimen organizado es porque hay corrupción de todo nivel. Y eso es algo que tenemos que hacernos cargo, institucional, de funcionarios, no sé, etcétera. Y ese es un tema que a veces cuesta reconocer, ¿no es cierto? Es fácil ver como que en otros países hay corrupción, pero los mercados ilegales no funcionan sin corrupción. Eso aumenta tanto el valor de la mercancía que lo hace imposible. Y ahí entonces salto al otro punto. Obviamente también la falta de legitimidad institucional, en el caso de las policías, de carabineros en particular, aumenta las posibilidades de mayores niveles de impunidad. Lo que vimos ayer en la fiesta, efectivamente hay ahí una mala planificación de la llegada policial, creo yo. Lo primero que diría es eso, a nadie se le ocurre que va a ir a un lugar donde hay 400 personas con vehículos y todo, donde obviamente van a quedar detenidos y no generar un cierre perimetral. Digo, hay un montón de formas policiales para hacerlo, más que llegar por una puerta y que todos se te escapen por el otro costado. Dicho eso, están las patentes de los vehículos. Los vehículos deberían de ser seguidos, o sea, hoy día deberíamos de tener, a mí me encantaría, así como una vez entraron a la USACH y mostraron unos instrumentos musicales como si fueran instrumentos de guerra, a mí me encantaría que hoy día la policía hiciera una nota de prensa con el gobierno y dijera, acá están la gente que huyó, estas son sus patentes, los fuimos a buscar a su casa y de mínima van a pagar una multa. Pero algo se requiere tener, porque también la falta de legitimidad institucional fortalece la sensación de que acá yo me salvo solo. Entonces voy a una fiesta y bueno, si a nadie le pasó nada, me agarro y me escapo por el costado. Si a alguien le pasa algo, entonces la situación cambia, ¿no? Y efectivamente lo que pasa ayer es una raya más a la degradación institucional, que yo creo que está bastante fuerte, no está 100%, pero está bastante fuerte y que requiere, digamos, mayores niveles probablemente de control. Y ahí, sin duda, necesitamos, digamos, transformaciones que ya no va a ser este gobierno que esperamos que haga el próximo, y que además espero yo que los que van a la constituyente sean capaces de meterlo como un tema fundamental. Hay muchos temas, pero un tema fundamental es lo que entendemos por orden público y lo que entendemos por seguridad nacional. Lucía, dentro de estos datos, bueno, se habla de aumento de ajusticiamiento en la calle, de la balacera, de los portonazos, y las zonas que ya sabemos son zonas donde ha aumentado incluso hasta un 80% en la zona metropolitana sur, que incluye varias comunas que, insisto, no quiero mencionar en el ánimo de no estigmatizar a la gente que a veces ni siquiera dice de dónde viene cuando va a buscar pega, porque dice, usted viene de tal lugar, sabe que mejor que no. La pregunta es, para sumar un pelito más a la sopa, o mejor la peluca entera, ¿cómo es posible que esto haya pasado durante un año entero en el que hemos estado en toque de queda? Bueno, ha sucedido porque el toque de queda tampoco está siendo cumplido en todos lados, ¿cierto? Lo que pasa es que algunos... Evidentemente no. Y esa es la pregunta. Así es. ¿Cómo la autoridad no ha hecho cumplir ese toque de queda? Sí, a ver, yo creo que hay dos fenómenos distintos. Uno que es un fenómeno efectivamente de hechos criminales, donde en Chile y en otros países
la estabilidad del mercado ilegal se ha roto. Hoy día lo que encontramos en la mayoría de los países es un cierto enfrentamiento entre bandas por territorios, porque bueno, llegó menos droga y esa menos droga que llegó se han peleado por los mercados. Sí, yo creo eso ha estado heavy. Eso ha estado heavy. Hay un crecimiento de otros mercados ilegales, por ejemplo, los préstamos extorsivos, por ejemplo, los fraudes financieros. Bueno, hay una serie de otras cosas donde hay una articulación criminal y cuando hay una cierta desestabilización aumenta la violencia. Yo igual esperaría mirar los datos. Lamentablemente también parte de la reforma policial es aumentar los niveles de transparencia. Hoy día hay muy poquita transparencia respecto a los datos, pero me gustaría mirar mucho más los datos en detalle del tema homicidios, porque uno de los grandes temas es que han aumentado los homicidios supuestamente vinculados a organizaciones criminales y esos homicidios parece que se resuelven menos judicialmente que los otros, que son generalmente vinculados a hechos familiares o hechos, digamos, de convivencia. Si se resuelven menos, estamos en un problema aún mayor, porque de lo que estamos hablando cuando decimos ajusticiamientos o sicarios y todo, finalmente es casi como una hipótesis policial. Y cuando entramos en el caso de la hipótesis policial, entramos en una situación de realmente pura fantasía. Y ustedes lo conocen muy bien, ¿cierto? Necesitamos tener... Entonces, esto ocurre en el marco del toque de queda, porque los toques de queda han sido violados permanentemente por la ciudadanía, en algunos casos, porque efectivamente no hay abasto, y porque además yo creo que a estas alturas, no sé, no tienen sentido ustedes, pero a estas sanitario. alturas tienen muy poco sentido sanitario. No tienen ninguno. Estar a las 10 de la noche, la gente apiñada en el metro a las 8 de la noche, cuando después uno ve toda la cantidad de cosas que ocurren. Entonces, nuevamente, una de las cosas importantes, Mauricio, cuando uno ve los homicidios, por ejemplo, necesitamos ver a qué hora ocurrieron, porque tal vez ninguno ocurrió en el momento de toque de queda. Y eso entonces nos lleva a decir, bueno, acá lo que hay es un problema distinto, y es que hay muy poca dotación policial en esos territorios, incluso a las horas de no toque de queda. Pero sabemos que la comisión de delito en general sucede de noche, lo que sí fue de noche fue lo de Cecilia Boloco, que todos se preguntaron por qué estaba a las 23:45. Y por lo pronto estamos con toque de queda en un estado de catástrofe, digamos. O sea, digo... Sí. ¿No? Increíble. Sí, pero justamente si lo que nosotros, por ejemplo, los delitos de mayor connotación social, las denuncias han bajado en 50%. O sea, sí ha bajado el robo de las casas, sí ha bajado las denuncias de robo de casas, las denuncias de robo en las calles. Todo eso ha disminuido y eso es, digamos, obvio, porque la gente la mitad del tiempo está encerrada. Y eso no lo dicen. Claro. Claro que eso aparece por ahí, pero y ha bajado también las detenciones de esos delitos, porque la mitad del tiempo la policía está deteniendo por temas sanitarios. Entonces, lo que es importante es ver estos delitos que han subido, en dónde y a qué hora, porque el delito tiene geografía y tiene tiempo. Entonces, si vemos que es a la noche y en ciertos territorios, lo evidente es que deberíamos tener el doble, si no el triple de capacidad policial en esos territorios, en los toques de queda. Que manden a los de Plaza Dignidad para esos lugares. Tenemos que irnos, pero, sí, tenemos que irnos está muy breve. ¿Es posible, es sensato presumir que a lo mejor gente del mundo intelectual que se, comillas, especializaba en eso, asaltos, robos, caza y tal, haya en esta situación de coyuntura, se haya plegado eventualmente al mundo del narco, que es el que, comillas, puede estar funcionando con más libertad en esta pasada? ¿Es un fenómeno que se advierte en otros países o estoy fantaseando tanto como los informes de Carabineros? No, efectivamente lo que estamos viendo es un desarrollo de múltiples actividades criminales con diferentes niveles, y no solamente el narcotráfico. Efectivamente vamos a ver un incremento de los delitos extorsivos, de los delitos de fraude, de los préstamos extorsivos. Hay una mayor vinculación entre los hechos, digamos, no organizados y los organizados. Y acá los únicos que tienen dinero debajo del colchón son los mercados ilegales. Entonces, si tú te quedaste sin pega y tienes que financiar a tus 3 hijos que están contigo, que no han ido al colegio, y yo te pago porque guardes un par de kilos de droga en la esquina de tu casa, a ver quién dice que no, ¿cierto? Cuando ya te llegaron las 60 lucas del Estado hace 5 meses atrás y las posibilidades efectivas de desarrollarte son pocas. Creo que hay que entender que eso sí está pasando y además es efectivo que pase.
Lo que sí ha mostrado la literatura en otras cosas es que esa gente que después, una vez que se instala la vida normal, regresa a su vida normal, porque a nadie le gusta estar en posibilidad de quedar detenido. Claro. Pero creo que lo que vamos a ver en los próximos 12 a 18 meses es un aumento de los temas delictuales, y lamentablemente ese aumento se va a dar en el marco de la creatividad electoral. Entonces es como la tormenta perfecta para aparecer gente que hable de la pena de muerte, etcétera. Ya Eso es bien preocupante. Ya. Sí, muy preocupante. Lucía Dammert, muchas gracias por esta mañana poder conversar sobre este tema que nos parece tan importante y fundamental para poder tener una vida libre de violencia, que es lo que todos queremos. Un abrazo, Lucía. Muchas gracias por estar esta mañana, Lucía, en La Voz de los que Sobran. A ustedes. Adiós. Nos que estén escuchamos muy el bien. próximo año. Un abrazo. Eso, Cuídense. que tengan lindas fiestas. Un abrazo. Chao, chao.